¿Sí? ¿Cómo? Que la mercancía ha llegado ya al puerto de destino y que el importador no acepta su estado, pero el despacho de aduanas lo ha pasado. Sí, vale, o sea, al inspeccionar la mercancía ha rechazado el estado de la mercancía, la calidad. Bien, a nosotros ya nos da igual, ya nos hicieron el pago por adelantado mediante una transferencia. Ah, que se busque la vida. Al llegar el contenedor aquí al destino, el despacho de aduanas ha pasado efectivamente, pero al abrir el contenedor nosotros hemos visto que la calidad del material no es lo que esperábamos, no es lo que apalabramos. Necesito una solución. ¿Me enviáis otro contenedor? No estáis dispuestos, no entráis dentro del plazo. Pues reembolsarme el importe de la transferencia que hice. Ah, que también sería imposible. Con lo cual he hecho una transferencia bancaria antes de recibir las mercancías y ahora las mercancías no están según lo adecuado. He perdido 120.000 euros, pero también podríamos tener la situación inversa. Ejemplo práctico. Vamos a verlo. Sí, 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 efectivamente. La mercancía la tenemos en nuestros almacenes de hace 3 meses. Es más, están saliendo ya los primeros lotes de pedido para servir a nuestros clientes. Ya, da igual. Ya, en la factura comercial ponía que teníamos que realizar la transferencia en un plazo de 30 días desde la emisión de la factura, pero da igual. No les pagamos y ya está. Total, nosotros ya estamos sirviendo con esa mercancía. No, nosotros no tenemos el problema. Sí, mirad, es que el caso es que os servimos la mercancía hace aproximadamente 3 meses y en la factura comercial que cerramos en base al contrato ponía que la transferencia bancaria la teníais que hacer en un plazo de 30 días. Y han pasado 2 meses extra y nosotros no hemos recibido el ingreso. ¿Cómo? Que lo estáis gestionando todavía ya, pero esto ya ha pasado mucho tiempo. Que no sabéis cuándo nos vais a pagar. ¿Y yo qué hago? Esto me descuadra las cuentas completamente. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, A Tu Tiempo es Oro. Sí chicos, estamos de vuelta a mediados del mes de agosto del año 2022. Seguimos de vacaciones de verano, pero ya empezamos a apurar estos últimos días, ya empezamos a ver septiembre al final del túnel y aunque a muchos no nos guste, a otros igual sí, es momento ya de ponerse en materia, de meterse en faena. Hoy con este vídeo quiero empezar una sección que va a estar focalizada en un ámbito muy importante del comercio internacional que en este canal todavía prácticamente no hemos tocado. Sí, estamos hablando de los medios de pago, cómo las empresas exportadoras y las importadoras se ponen de acuerdo para realizar las transacciones comerciales y ya no solo la operativa, sino cómo, cuándo y en qué forma se van a pagar las mismas. Bien, la realidad es que a pesar del desarrollo tecnológico que estamos viendo en los últimos años, con las criptomonedas, el IoT, que es el Internet of Things, el Big Data, las grandes empresas que operan internacionalmente se apoyan en 4 pilares básicos a la hora de realizar el pago de sus transacciones. Hablamos de las transferencias, cuyos ejemplos prácticos hemos visto al principio y ahora entraremos en detalle y explicaremos, las remesas documentarias, los cheques de pago y luego los créditos documentarios. Y hoy en este vídeo nos vamos a centrar en la explicación del primer método de pago. ¿Cuáles son las características del pago mediante una transferencia bancaria? Bien, y ahora es momento de ver mediante este esquema el funcionamiento de una transferencia bancaria. A la hora de realizar cualquier pago, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la realidad es que los flujos de información han de ser muy adecuados y muy correctos, es decir, no se nos puede escapar ningún tipo de detalle entre la parte vendedora y la parte compradora, pues el pago final de la operativa dependerá de este correcto traslado de la información. Bien, centrándonos en el esquema, vemos que el primer paso sería lo que estábamos comentando, este correcto flujo de datos entre una parte y la otra. Una vez producido esto, el importador, que es el comprador final, será el que vaya a su entidad financiera, a su banco, en el país de destino, para realizar la orden de pago. En realidad el funcionamiento no dista mucho de una transferencia normal entre personas. Como persona titular dentro de la empresa privada, un responsable ejercerá esta orden de pago y trasladará los datos bancarios del importador y del exportador a esta entidad. El código IBAN y el código BIC. Aquí es importante saber lo que es el adeudo SEPA o el funcionamiento de la Cooperativa Internacional Bancaria SWIFT. ¿Por qué? Porque esto nos permite realizar pagos mediante transferencias internacionales de una manera mucho más adecuada. El SEPA es un organismo que es el Single European Payment Area que garantiza las transferencias de seguridad
dentro del ámbito europeo y unas transferencias con unos costes mínimos, mientras que el SWIFT es una cooperativa internacional que facilita la mensajería instantánea a nivel interbancario. Esto es lo que va a llevar al banco importador a realizar el código MT103, que bien, muchos os estaréis preguntando, ¿esto qué es? Lo veremos más adelante. Junto a este MT103 se realizará efectivamente la transferencia bancaria, transferencia que llegará al banco del exportador. ¿Por qué? Porque los datos anteriormente facilitados han sido los correctos. Aquí es muy importante realizar un pequeño matiz, y es que la transferencia, como todos sabemos, o las personas que en el día a día podemos operar con cuentas bancarias, no se hacen efectivas al instante, y muchos os preguntaréis ¿por qué? Pues bien, dependiendo del destino donde se haga la transferencia, puede tardar un día, 2 días o incluso 3 días, y aquí tiene mucho que ver lo que estábamos comentando de la inclusión dentro del territorio comunitario europeo con el SEPA. Aún así, hay un concepto denominado como floating, que es como una especie de vacío legal con el que los bancos pueden jugar con las tasas de interés entre las transferencias bancarias. Es decir, durante X tiempo, este día, estos 2 días, el dinero está en un limbo legal con el cual los bancos tratan de obtener su propio beneficio para que luego, al cabo del transcurso de esos 2 o 3 días, el dinero llegue a la cuenta del banco del exportador. Banco que notificará al vendedor real de la mercancía de hemos recibido este mensaje MT103 con esta información y esta notificación para transferencia. El exportador revisará junto a su entidad bancaria esta información y decidirá si el contenido es correcto o no, y en caso de que así sea, simplemente se confirmará, y así tendremos el proceso completo de una transferencia bancaria en una operativa de compraventa internacional. Tal y como estábamos comentando, aquí podríamos ver un formato, un modelo de mensaje SWIFT MT103 entre dos entidades bancarias. Podemos ver a simple vista muchísima información, datos que generalmente, como hemos dicho anteriormente, son muy importantes. El mensaje se produce de manera interna entre bancos. Tenemos un banco cuyos datos son completamente inventados, todo el contenido que tenemos es imaginario, no es nada real, no es nada verídico. Tenemos un banco que se llama el Bank of Alexandria, que realiza un mensaje MT103 para realizar una transferencia a fecha del 24 de marzo del año 2015. ¿A quién? A una entidad bancaria que será la receptora, con el código BIC y Bankia. La fecha del día siguiente sería la recepción, 25 de marzo del año 2015, como hemos estado comentando, y aquí sería importante tener en cuenta la presencia y el papel del floating financiero bancario. Tenemos referencias de la operación con los códigos SWIFT, tenemos referencias en cuanto al importe, 24.162 euros, y abajo aparecen 24.114. ¿Esta diferencia por qué es? Bien, si nos vamos al último campo, vemos los gastos de envío y gastos de recepción. Porque sí, tenemos que preguntarnos otra cosa. ¿Los bancos nos van a cobrar por realizar este tipo de operaciones, por realizar estas transferencias? Algunos sí, otros no. Esa es la respuesta. La respuesta que es un poco relativa. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra entidad bancaria, si realizamos una transferencia a la misma entidad bancaria, si realizamos una transferencia dentro del marco de la Unión Europea, dentro de SEPA, o realizamos una transferencia a una entidad bancaria fuera del marco SEPA y que está en otra parte del mundo, los gastos van a ser diferentes. Pueden desde desaparecer, desde realizarse operativas completamente gratuitas a nivel bancario, a tener unos gastos muchísimo más elevados, con lo cual esto siempre va a variar y va a depender de las condiciones de la operación. Aún así es importante saber que tenemos 3 tipos de gastos: los share, que son los compartidos, es decir, la entidad bancaria, si cobra 160 euros por poner un ejemplo, cobrará mitad y mitad, 80 y 80 cada parte al exportador y al importador. Los BEN del beneficiario o los our, los nuestros, con lo cual tenemos estas 3 modalidades: o se asumen de manera compartida, o lo asumimos nosotros, o lo asume nuestro cliente. Estos gastos en este caso son de 48 euros, y si nos fijamos en el importe total del campo de valor divisa importe, estos ya están añadidos, de ahí la diferencia de los 24.114 a los 24.162. ¿Qué más tenemos? Los datos reales de las empresas, el ordenante, Fruit of Egypt, el beneficiario y los detalles de la cuenta, además de la referencia de la factura comercial a la cual se está refiriendo este tipo de mensaje MT103. Vale, muy bien. Ya hemos visto la funcionalidad de lo que sería una transferencia bancaria. Pero ¿cuándo es positivo? ¿Cuándo es recomendable utilizar una transferencia bancaria?
Hemos visto los ejemplos prácticos incluso antes de empezar el vídeo. Bien seas exportador o bien seas importador, hay muchos factores que debemos de tener en cuenta. La confianza que existe entre las partes, la buena fe que existe tanto de un lado como de otro, el país donde se ubican las empresas, las entidades financieras que están de por medio, si tienen un buen nombre, una buena reputación, si tienen fondos suficientes. Las relaciones comerciales que existen en general están muy marcadas por todos estos factores, con lo cual, a la hora de elegir si el pago se debe hacer por transferencia, todo esto debe de ser muy analizado. Centrándonos ya en los propios riesgos y en los peligros de apostar por una transferencia bancaria como método de pago en el comercio internacional, por lo que respecta a la parte vendedora, tenemos varios casos y además creo que es la parte que se puede ver mayormente perjudicada. ¿De qué hablamos? Hablamos de que en el supuesto de que el despachante de aduanas en destino decida no dar el levante de la mercancía, tendremos un problema. ¿Por qué? Porque si no hemos recibido el pago por parte de nuestro socio, de nuestro cliente, este se puede negar a realizar este pago. ¿Por qué? Porque realmente no ha recibido la mercancía que estaba esperando, porque la aduana no le da el visto bueno. Además, en el caso de que sí que pasase, podemos tener otro problema, otro peligro, y es que haya un incumplimiento contractual por su parte, no se acepte la mercancía, porque aunque la aduana sí que dé el visto bueno, las calidades, los niveles, las condiciones de los materiales recibidos no son los que estaban estipulados en el contrato. Nuestro cliente igual se niega a realizar la transferencia y estamos a su merced, siempre estamos a merced de su buena fe o incluso de su liquidez y solvencia, porque puede alegar y decir que ahora mismo tiene problemas de liquidez y no puede efectuar el pago. Siempre vamos a depender de él en el momento en el que la mercancía esté puesta a su disposición y él tenga la intención o no de pagarnos, por un motivo o por otro, pero siempre vamos a depender de él. Además, tenemos otro tipo de riesgo, el riesgo político y del tipo soberano. Y vosotros pensaréis, ¿esto qué es? Pues bien, además de ver la buena fe, los informes comerciales y la calidad del socio con el que trabajamos, además de ver el papel, la buena reputación de las entidades financieras que hay de por medio, también hay que ver el país donde operan nuestros socios. ¿Por qué? Porque hoy en día, y desgraciadamente, no es lo mismo realizar operaciones financieras con Estados Unidos, con entidades que trabajan en el mercado norteamericano, que con empresas que operan en Rusia o en Ucrania. Hablamos de que estos dos países, por poner un ejemplo, implican un mayor riesgo de cobro, implican que las autoridades pueden en algún momento imposibilitar el pago mediante transferencia bancaria, es decir, que nuestros clientes, nuestros socios, tengan la intención de pagarnos, pero que sea el propio Estado ucraniano o el ruso el que se lo imposibilite, el que se lo niegue, acusando diferentes motivos, pero al final nosotros nos quedamos sin recibir nuestro dinero. Al igual que estos países encontramos otros muchos, pero ¿dónde los podemos encontrar? ¿Cómo los podemos catalogar? COFACE es una entidad aseguradora de carácter privado que tiene un mapa, una especie de barómetro, en el cual por cierto estaréis viendo en pantalla, con el que podemos catalogar y dividir a estos diferentes países, desde un riesgo muy pequeño, el nivel A1, hasta un riesgo extremo, que sería el rojo más agudo que podemos ver. Por contrapartida, podemos ver los riesgos, los peligros que tiene para el importador el pago mediante transferencia bancaria. Ya a simple vista nos hacemos una idea de que para el importador supone menos problema realizar el pago con transferencia que para el exportador. En caso de un pago anticipado de la mercancía antes del despacho aduanero en destino, tendríamos un problema y viene a ser muy parecido al caso que hemos explicado antes. Llega la mercancía a la aduana de destino, no podemos despacharla o bien vemos que la calidad de la mercancía no es la que esperábamos. Si ya hemos pagado mediante transferencia bancaria, tenemos un problema. Hemos realizado un pago por anticipado y ahora nuestro proveedor se puede limpiar las manos, puede hacerse el loco y decir: yo ya tengo el dinero, a mí ya me has pagado, búscate la vida con la aduana de destino y mira a ver cómo la despachas. Y ahí se va a quedar la mercancía en el puerto, generando gastos, ocupaciones y demoras hasta que nosotros consigamos solucionar y desatascar el problema. ¿Y qué pasa con una resolución anticipada de contrato? Ese mismo caso que hemos estado comentando antes. ¿Qué pasa si nuestro proveedor empieza a fabricar nuestra mercancía y porque encuentra un mejor comprador decide vendérsela a él y dejarnos colgados? Nosotros ya habríamos realizado una transferencia bancaria, con lo cual
Tendríamos otro problema, habríamos realizado el pago y no tendríamos la mercancía. Riesgo que tendríamos que eliminar de alguna forma, tendríamos que buscarnos la vida de nuevo. Dependemos siempre de la buena fe de nuestro socio. Aún así, la transferencia bancaria siempre va a ser más interesante para el comprador que para el vendedor, sobre todo a la hora de elegir qué tipo de pago se va a realizar. Finalmente, y como conclusión, podemos decir que realizar un pago mediante una orden simple, mediante una transferencia bancaria, representa o debería representar una máxima seguridad entre las partes. Exportador e importador deben haber realizado muchas operativas de compraventa de manera muy seguida, deben de ser socios comerciales con máxima confianza, pues hay que confiar en la buena fe, en la solvencia y en la liquidez de las empresas, en el buen funcionamiento de las entidades bancarias intermediarias y en el país donde están ubicados nuestros socios. Representa una máxima seguridad entre las partes en que, oye, sí, te voy a pagar. Porque por el propio método de pago no encontramos esa seguridad, no encontramos ese respaldo de que alguien nos va a pagar o vamos a tener una cierta garantía de recibir nuestro dinero. A pesar del aspecto positivo de que los gastos bancarios, los gastos de gestiones van a ser prácticamente mínimos y pueden ser incluso compartidos, hablamos de que la transferencia bancaria implica un riesgo muy alto siempre y cuando no nos fiemos de la otra parte. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero sobre todo que os haya servido y nada, un saludo y nos vemos en próximos vídeos.